amigos escuchan, le habla Luis Ramón de su programa Avanza. Avanza es un programa multimedio enfocado en compartir conocimientos de negocio, eficacia y eficiencia para un público activo en términos productivos. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches, Lilibet Alarcón, a mi co-host, quien es coach integral con enfoque en bienestar y productividad. ¿Cómo estás? Hola Luis, excelente por aquí, muy feliz con el programa que tenemos hoy y con lo útil que va a ser para todas las personas que nos están escuchando. Aprovecho y recuerdo que somos transmitidos por aquí Radio Sol 106.5 FM todos los martes a las 8:30 de la noche y también pueden encontrarnos streaming por solfm.com/streaming. Pueden encontrarnos asimismo por Spotify y por Facebook y por YouTube como Avanza RD y por Instagram como avanza.dom. Hoy el tema que tenemos es finanzas personales para emprendedores. Y este tema es patrocinado por la marca de combustibles Next. ¿Hacia dónde nos lleva? Más lejos te llevamos. Excelente, Luis. Y también por la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía, tanto de dónde? De tu casa como de tu negocio. Así mismo. Y hoy nos acompaña una persona muy, muy especial y muy querida por nosotros, que es César Perelló. Él es asesor de finanzas personales y también es contador. Y hoy vamos a estar compartiendo con él este tema y esos retos que enfrentan los emprendedores con el tema de las finanzas personales, porque muchas veces pasa que se diluye y se confunden esos límites entre las personales y las del negocio. Uh-huh. Y aquí sobran los testimonios de personas que han tenido consecuencias graves, terribles, por estas mezclas sin querer. Muchas veces, por ejemplo, como pasa que tal vez que usé la tarjeta de crédito que era del negocio en algo de la casa, o que usé el dinero de la casa para resolver algo del negocio rápidamente porque en un momento tal vez no tenía el acceso al otro recurso. Y así mismo pasa, por ejemplo, cuando el emprendedor o el dueño de negocio no tiene asignado un salario específico y usa lo que necesita del negocio en el momento que lo necesita sin tener esa claridad, no lo respeta de manera tan clara. Y bueno, asimismo hay un sinnúmero de cosas que nos pueden suceder. Y bueno, para alinear un poquito al emprendedor, a la persona que nos esté escuchando con relación a esto de finanzas personales, ¿qué es tal vez ese concepto? Aquí traigo uno que ya, César, tú lo podrás ampliar un poquito más a lo largo de la conversación. Y esto de las finanzas personales es básicamente la administración de ese dinero, ese recurso de dinero, ¿verdad? Que así sea el personal o el de la familia en este caso. Uh-huh. Aquí implica la obtención de ingresos, cómo estoy distribuyendo esos ingresos, cómo lo gasto, que si lo consumo, que si lo ahorro o si lo invierto. Uh-huh. Entonces, para iniciar, César, cuéntame un poquito por qué es importante esto de las finanzas personales y tal vez qué es, si tal vez tú le podrías agregar algo ahí a ese concepto. Buenas noches, Lilibet. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Como muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, cambia uno de rol inmediatamente. Mira, Lilibet, es bastante simple. Finanzas personales es sencillamente la manera en que tú manejas tus recursos. La mayoría de la gente le tiene miedo al término finanzas y se cree que eso es muy complicado. Y mucha gente cree que para aprender y saber de finanzas personales tú tienes que tener un grado como el mío, por ejemplo, que soy contador o tal vez hasta economista. Pero la realidad es que no. Las finanzas personales, yo, después de 20 y pico de años en esto, creo que es una actitud. Y eso te lo demuestra, ¿verdad? Si tú haces memoria en tu familia, te das cuenta que hay algunas personas en la familia que no tuvieron mucha educación formal y sin embargo tienen un buen manejo de sus recursos. Y por eso ese era el tipo de persona donde tú ibas a buscar el dinero cuando necesitabas, porque siempre tenía algo. Es bastante simple, no es algo que haya que tenerle miedo y es algo que bien manejado te va a hacer la vida fácil.
si lo manejas mal, si ignoras las finanzas personales, si le tienes miedo, si eres de las personas que se esconde a enfrentar los problemas, vas a tener serios, pero muy serios inconvenientes en el futuro por eso. Ahora que tú mencionas que es algo que sus bases pueden venir de algo tan básico como hasta sin tener educación, formación, digamos, en materia de finanzas, hasta por lógica, desde nuestros antepasados, solamente con ponerse a hacerlo con profundidad y con criterio, pues lograban tener buenas finanzas personales. ¿Qué tú considerarías que son esos puntos básicos, pilares de las finanzas personales que vienen de antaño y que son invariables? Mira, lo primero es el respeto al dinero. Cuando tú respetas el dinero, y me refiero a cada peso, es decir, de que hay un peso, recógelo. No, sí, recógelo. Que ahí se descuida que si te da un dolor en la espalda, no te va a dar ningún dolor en la espalda. Ese dinero te cuesta mucho. Cuando tú respetas el dinero, esa es la base de todo. Respetar el dinero y aprender a administrarlo, obviamente, con algo muy simple. Nunca gastes más de lo que te ingresa. Nunca gastes más de lo que te ingresa. Y lo que nos enseñaron nuestras abuelas, que a propósito, esta generación, nuestra generación, la mía, tú eres bastante joven, pero la mía, por ejemplo, y tú también eres bastante joven, mi generación perdió el hábito de, no solo del ahorro, sino el hábito de tener fondos para emergencias, que a propósito, a los emprendedores, que ahorita hablaremos más, un emprendedor si no tiene un fondo de emergencia tiene serios problemas, ¿ok? Nosotros perdimos el hábito del fondo para emergencia. Nuestras abuelas, mi abuela siempre tenía, ustedes no lo recuerdan, pero era un monederito con unas bolitas, unas perlitas que se abría de una manera, sí. Ese monedero siempre lo tenía aquí en el pecho. Por eso yo pensaba que mi abuela tenía un seno más grande que otro, porque tenía ese monederito. Grande me di cuenta grande que era, sí, tenía muchos hijos y le daban siempre. Ese era su fondo de emergencia, ese clavo. Nosotros no lo tenemos. Nuestra generación perdió el hábito. Y por eso, a los millennials que los acusan de que manejan mal sus finanzas personales, los responsables somos nosotros, que no los educamos. Nos vieron a nosotros con el mal ejemplo y ese es el resultado. El mal ejemplo que le dimos tiene como resultado que ellos no manejan necesariamente bien sus finanzas personales. Básico, fondos para emergencia. Eso es básico para cualquier persona, no solo el que emprende, sino cualquier persona. Respeto al dinero. Tiene que respetar el dinero. El dinero no, señor, el dinero no se consigue dinero. ¿Ya? Y obviamente, lo tercero, o sin un orden específico, pero tienes que, de tus ahorros, invertir algo. Siempre tendrás que invertir, porque si no inviertes tarde o temprano, el dinero se deprecia. Y ahorita hablamos de las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro no te dan muchas cosas, los certificados de depósito tampoco, pero hay otras formas de invertir, especialmente los emprendedores que saben de eso, que te puede poner ese dinero a producir. Aunque parezca tonta la pregunta, quiero puntualizar. Fondo Luis, de emergencia. No hay preguntas tontas. Eso es interesante. Y lo digo después de tantos años. Yo veo personas que me preguntan de manera real, auténtica, cosas que yo he repetido 1.000.000 de veces. Y tú dices, no necesariamente la gente sabe esos términos. Y por más que tú los repitas, no hay preguntas tontas. ¿Fondo para emergencias, me decías? Sí, te lo pregunto porque tú dirás, bueno, la palabra emergencia se describe sola. Ahora bien, hay gente que puede entender por emergencia una cosa y gente por otra. Entonces podemos poner ejemplos del día a día para que una persona diga, mira, si pasa esto, para si pasa esto y esto. Sí, eso va a depender. Va a depender de cada quien. Si yo soy un joven de 25, 30 años, que ya tengo 30 años, que ya tengo, ¿verdad? Que no tengo familia, ni mucho menos, un fondo para emergencia puede ser cuando venga un artista que de repente y yo saque mi dinero de ahí, o que quiero comprar un fondo para emergencia. Para mí, para un joven, es algo que te protege de cosas bastante simples. Ahora, cuando tú tienes una familia, 2 muchachos, 3 muchachos, como le dicen, ese fondo debe ser para enfermedades, para cuando se te daña algo en la casa, para cuando necesitas el automóvil que se te dañe, ¿verdad? Para cosas realmente que se establezcan como emergencia. Y va a depender, es decir, un emprendedor, ¿para qué necesita un fondo de emergencia? Ok, tú tienes tu negocio y el negocio tiene flujos de efectivo que son variables. Este mes maté y oye, resolví todo.
pero me paso 3 meses sin volver a ver a Linda. Entonces, ese fondo para emergencia podría, en el caso mío que soy emprendedor, en el supuesto caso de que yo soy emprendedor, ¿verdad?, suplirme esos 2 meses hasta que llegue de nuevo, esos 2 o 3 meses, hasta que llegue de nuevo y vuelva de mi palo. Y vuelvo y lleno mi fondo de emergencia y sigo tal vez 2 o 3 meses más. Que esa me parece que sería una pregunta también valiosa. ¿Cómo yo puedo identificar aproximadamente qué monto debe tener mi fondo de emergencia? ¿Hay alguna fórmula o alguna forma de identificarlo? Y perdón, me gustaría también que tú me digas si un emprendedor debería tener 2 fondos de emergencia, uno para el negocio y uno para su familiar. No, ya eso es otra cosa, eso es financiamiento. Cuando tú vas hablando del negocio, ya eso es financiamiento. Okay. Podríamos hablar de financiamiento, pero de fondos de emergencia hablamos siempre, que a propósito lo decimos clavos regularmente, ¿verdad? Esa es otra cosa. El término común. El término común, el clavo, ¿verdad? El moderno, mismo, Claro. No, el moderno no, el antiguo. Ahora es que le llamamos fondo de emergencia, un término bonito incluso, pero antes era un clavo. ¿De qué monto debe ser? Para una persona, nosotros recomendábamos regularmente, digo nosotros, me oigo bien cuando digo nosotros, los expertos. Bueno, se recomienda regularmente que sea de mínimo 3 meses tus gastos fijos. Es decir, luz, agua, teléfono, comida, universidad, colegio de los muchachos, todos esos gastos fijos que tú tienes. No le incluye los jumbos ni nada de esas cosas, sino esa parte nada más. Entonces, el variable de los fines de semana, ese no va en el fondo de emergencia. En caso de emergencia eso hay que echarlo a un lado. Entonces, 3 meses ese monto. Una vez una persona me dijo, le digo, ¿cuántos son sus gastos fijos? Calcúlalo. Y me dice, mi salario. Eso quiere decir que gastaba todo. Digo, okay, multiplica eso por 3 y ese es el mínimo de tu fondo para emergencias. Ahora, recomendable realmente 6 meses. Pero, ¿qué resulta? Que la pandemia nos enseñó que no necesariamente 6 meses te van a alcanzar. Porque los emprendedores, incluso los emprendedores, de repente vieron todos sus negocios cerrados. No todos, una buena cantidad de los negocios cerrados. Entonces, ¿por cuánto tiempo? ¿Por 6 meses, 7 meses, 8 meses? La recomendación hoy día es que sea 1 año. Ahora, tú me vas a decir, los oyentes probablemente estén pensando ahí, pero yo se volvió loco porque me está diciendo que yo, y te voy a poner un número cualquiera, que gasto 30,000 pesos, que gasto 30,000 pesos mensualmente, tengo que tener un fondo para emergencia de 360,000 pesos. ¿De dónde diablos yo voy a sacar ese dinero? Bueno, lo que pasa es que los fondos de emergencia no se crean de la noche a la mañana. Si tú tuvieras con qué crearlo de la noche a la mañana, no lo necesitarías, ¿verdad? Entonces, tú agarras esa cantidad que tú determinaste, ya sea para 3, 6, 12 meses, y lo divides entre 12, 24 o 36 meses. Te abres una cuenta de ahorro, vas depositando esa parte, ¿verdad? Esa parte poco a poco, y pon tú que tú puedes depositar 5,000 pesos mensual. 5,000 pesos mensual, entonces cuando tú lo multiplicas por 12 son 60. Lo multiplicas por 24 son 120. Pero tú dices, todavía me falta mucho. Bueno, pero supón que tú como emprendedor o como persona común, normal, a la vuelta del año, que te falta todavía mucho tiempo para completar tu fondo de emergencia, se te dañó el carro que tú utilizas para el negocio, para comunicarte, para transportarte. Y el aire acondicionado se dañó. El que vive en este país sin aire acondicionado y tiene que vender algo, se murió. Con tu fondo de emergencia, que te costó 45,000 pesos, lo que vas a arreglar, tú vas y lo buscas. ¿Por qué tú tienes 60? Tú vas y buscas, dame 45, resuelve y sigues haciendo tu fondo para emergencia. Y lo grafico bastante fácil para que la gente, radio es bastante, ¿verdad?, un poquito difícil de hacerlo, pero para que la gente lo entienda más o menos por dónde andamos. Es decir, un fondo para emergencia es vital para tú vivir tranquilo, y lo puedes hacer usando el tiempo a tu favor. Antes de irnos a la pausa, ¿alguna recomendación de un porcentaje de tus ingresos que sea para el fondo? Se recomienda el 10%. Se recomienda el 10% como número, pero yo prefiero hacer un presupuesto y determinar cuánto puede ser. Precisamente después de que vengamos a la pausa, me gustaría que habláramos del presupuesto. Perfecto. Regresamos aquí a nuestro programa Avanza, hoy conversando con César
Perelló sobre finanzas personales. Ahí mencionábamos algunos aspectos sumamente importantes sobre este tema, como el respeto que tenemos que tenerle al dinero, cómo podemos administrarlo de manera correcta, que es importantísimo tener un fondo de emergencias, y ahí César nos fue desglosando esos detalles del fondo de emergencia. Y también hablamos un poquito, de la importancia, porque ahora es que vamos a hablar del presupuesto, ese presupuesto personal. Cuéntanos, Perelló, ¿cuáles son esos aspectos principales que se deben de considerar en el presupuesto personal? Mira, son básicamente los mismos que el presupuesto que hace la más grande compañía de este país. Vamos a poner, qué sé yo, la cervecería, una telefónica, una compañía cualquiera. Básicamente es proyectar tus ingresos y tus gastos. ¿Para qué? Para darle seguimiento a la ejecución. Eso es el presupuesto. Tú puedes pensar que es muy complicado, pero no lo es. Ahora, vamos para que la gente vea que no es tan complicado. Tú puedes utilizar para hacer tu presupuesto una herramienta, vamos al presupuesto personal, una herramienta como estas aplicaciones que llaman Mint y otras más que hay por ahí, que te dan de todo. Oye, te ponen un presupuesto y te hacen gráficos y todo. Pero tú puedes utilizar lápiz y papel. ¿Cuál de los dos presupuestos es mejor? El que se ejecuta. El que se ejecuta, porque tú haces un presupuesto y es el problema que tiene la mayoría de la gente, no solo que emprende, sino de manera regular. Por ejemplo, no tiene un presupuesto. El emprendedor que no tiene un presupuesto, que no tiene una proyección de los 12 meses siguientes de sus ingresos y de sus gastos, está ciego. Porque tiene unos flujos, y a mí no me gusta mucho hablar de esos términos, se han dado cuenta, de esos términos técnicos, pero unos flujos de salida, que son esos gastos, o unos flujos de entrada, que son los ingresos, ¿verdad? Pero los tienen los 12 meses, pero no tiene idea de cuántos son. Puede tener una noción más o menos, pero no tiene idea de que hay unos meses específicos en que regularmente los ingresos pueden bajar, porque puede ser estacional, o que los gastos pueden subir porque hay renovación de seguros, hay una que otra cosa más. Es decir, ¿cuál es el impacto también de la depreciación de los activos que tiene? Es decir, no hay flujo de caja, ni mucho menos. Es decir, el presupuesto, herramienta simple, el colegio de los muchachos, la renovación ahora, los escolares, como le dicen. El presupuesto es la más simple de las herramientas para organizarse desde el punto de vista personal y del punto de vista del emprendedor con su empresa, pero es también la más poderosa de todas. De hecho, un presupuesto te puede decir a ti, además, obviamente, un presupuesto es parte de un plan de negocios que ya es más complicado. No es más complicado, pero es más complejo. Un presupuesto te puede decir a ti, este negocio yo tengo que cerrarlo ya. Que eso es una de las cosas que tiene que tener bien claro una persona que emprende. Una estrategia de salida. ¿A cuándo yo voy a salir de este negocio? Y te pongo un ejemplo bastante simple. En un presupuesto tú lo tiras y dices, bueno, te va diciendo que tú vas negativo, y ese déficit va creciendo mes tras mes. Y tú te das cuenta que dentro de 2 años ese negocio va a estar en cero. Va a ser un negocio. Aquí tú tuviste un invitado que me gustó bastante, que hablaba del valor de los negocios, no me acuerdo cómo se llama. Muy, muy buen tema ese. Tú te das cuenta que tu negocio sencillamente va perdiendo valor. Sí, y tú vas a estar... Voy a hacerte ahí, escúchame, el recordatorio de lo que fue. Y es que él decía muy, muy bien, ¿cómo tú te das cuenta si realmente te está yendo bien de manera general? Y es si cuando tú evalúas el negocio, digamos anualmente, te das cuenta que tu negocio vale más. Así es sencillo. Si tu negocio no vale más, entonces no importa que tuviste un buen flujo de caja, que viviste bien del negocio, si vale menos o si vale lo mismo, entonces la cosa no anda bien. Eso, hay que revisar. Exacto. Y eso es algo que debe tener cualquier emprendedor. Fue Hamlet Collazo. Fue Hamlet Collazo, que ahí también las personas que nos están escuchando, si quisieran retomar ese tema, que era más finanzas enfocadas full al negocio, claro, pudieran también escuchar ese episodio. Está en Spotify y también lo pueden encontrar en YouTube. Sí, eso fue fantástico. Pues te decía, el presupuesto, la gente le tiene miedo. Ahora, un presupuesto no necesariamente es ley
como decirte, no es fijo, no es necesariamente firme. Un presupuesto se revisa porque las condiciones cambian. Hasta que te suba la factura eléctrica, que ahora está subiendo muchísimo, todas esas cosas tú vas actualizándola y vas revisándola, pero te da una muy buena idea de cuál es tu situación o cuál va a ser tu situación o cuál es tu necesidad. De nuevo, acuérdate que ahorita hablábamos de la diferencia entre el clavo, utilizar el clavo y la necesidad de mi negocio. Es decir, cuando tú tienes un negocio que tiene esos bajones así, tú probablemente necesitas para capital de trabajo financiamiento. Y tú vas a una institución bancaria que, a propósito, cuando tú tienes tu contabilidad organizada, tienes presupuesto y tienes todo como muy claro, como un plan de negocio, presentarlo en una institución financiera ya es un paso de adelanto para un posible financiamiento. Es decir, la organización del emprendedor, que es uno de los dos principales problemas que yo creo que tienen los emprendedores en este país. Y no es nada científico, es sencillamente observación. Yo soy muy empírico, recuerden que soy contador. Es decir, el principal problema es que la gente no se organiza y el segundo es lo que yo llamo el síndrome del comerciante dominicano de éxito, que después se lo puedo contar, ¿verdad? No, pero no deje con esa curiosidad. No, yo lo he contado, yo creo que yo lo he contado bastante, pero la falta de organización podemos hablar un poquito más adelante. ¿Cuál es el problema de los emprendedores de este país? Aquí hay mucha gente que trabaja mucho, que tiene buenas ideas, pero además de que no se organiza, empieza a que le está yendo bien, tiene una buena racha, y ya cree que tiene que cambiar el carro. No puede andar en el mismo carro que tenía antes. Le está yendo bien, ya tiene un carro nuevo, ¿verdad? Entonces tiene que comprarse una pistola. Le está yendo bien, tiene un carro nuevo, tiene una pistola, entonces tiene que ver wiki del bueno, y está en los lugares donde frecuentan la gente que se... Entonces, ahí seguro, casi seguro, y me perdona, la hora también, se consigue una querida. Y entonces, sí. Es como una cadena. Hay que montarla. Hay una cadena. Entonces, cuando tú unes todo eso, eso regularmente sale del capital del trabajo del negocio. Y cuando tú pierdes capital del trabajo, señores, el emprendedor tiene que estar bien claro cuál es su necesidad de capital de trabajo. Cuál es desglosar así, mira, desmenuzar su capital de trabajo. Porque ahí es que está todo. Tú no cuando tú empiezas a sacarle eso y eso y eso, entonces ya tú que tienes ese colmado, que está yendo más bien, entonces ya tú no tienes para comprar la cerveza. Si tú no tienes para comprar la cerveza, eso es inventario. Y si tú no tienes inventario, tú no tienes venta. Si no tienes venta, no tienes ingreso. Si no tienes ingreso, no tienes beneficio. Y sin embargo, los costos fijos ahí, el alquiler, la luz, todo eso. Entonces, eso es lo que yo llamo el síndrome del comerciante dominicano. ¿A dónde va a parar? Sencillamente a la quiebra. ¿Ves? Y eso también, por otro lado, con la organización. La organización es fundamental. Organizarte, los impuestos. Yo no soy experto en impuestos. Pero a todo el que me esté escuchando, que tenga la idea de emprender, y mira que eso es algo que es difícil. A uno le da cierta cosa, ¿verdad? Pero oiga bien, pague sus impuestos. Esté bien claro, hay regímenes como el simple de tributación, donde usted paga poca cosa y no tiene que organizarse mucho, presentar mucha contabilidad, ni dar avances. Pero organícese, porque la renta, esos muchachos no relajan. No relajan. Yo iba a decir una palabra, pero no la voy a decir. Y cuando arrancan no se devuelven. No se devuelven. No. Después que te sentaron ahí, te brindan café, te buscan galletitas de ¿cómo es? De chocolate chip y esas cosas. Te ponen Te entretienen ahí. Pero tienes que pagar. Entonces, emprendes, organízate, haz tu presupuesto, paga tus impuestos, asesórate en la parte impositiva, asesórate, pero, y de nuevo, esto es experiencia pura de la buena. Oiga, si alguien le dice a usted, te voy a conseguir facturas, qué sé yo qué, y así pagamos menos. Oiga, es cuestión de tiempo para que usted le den el palo que probablemente incluso lleve a pique su negocio. Porque cuando la renta ala, y yo lo he visto muchas veces, eso lo puedo decir muchas veces, cuando la renta ala y te encuentra y te hacen esas auditorías que, oye, cuando te tiran los números, empiezan los intereses, los recargos, que sé yo, ok, las multas, es decir, sencillamente me toca, pero yo tengo que cerrar. Con el agravante o la agravante de que en algunos casos incluso te persiguen después del negocio. Entonces, emprendedores,
presupuesto, organización, impuestos, ¿verdad? Y eviten el síndrome del comerciante dominicano de éxito. Si tú sabes, pero yo que con eso del presupuesto quiero rescatar que es esa proyección antes de hacer el gasto. Qué bueno. Que tú lo mencionaste de manera bien fluida, pero para las personas que nos escuchan es importante que sepan que el presupuesto es proyectar antes lo que voy a gastar y tratar de acogerme a eso. Porque voy a admitir que por experiencia propia he hecho presupuesto, sí, hermoso el presupuesto, muy lindo, pero al final de mes eso no se cumple. Y si eso no se cumple simplemente por falta de organización o porque el presupuesto no seguía esa proyección, ya no vale de nada, porque ¿para qué lo hice? Si al final no cumplí con eso que proyecté. Pero tú pusiste un punto fantástico, y no solo interesante, sino que es importante aclarar. Porque mucha gente te dice que yo llevo un presupuesto. Y cuando tú llegas al presupuesto, dices, dame el presupuesto de este año, 2023, y te ponen los gastos de enero a abril. Eso no es un presupuesto, eso es lo que usted gastó. El presupuesto es la proyección, como bien tú dices, de los meses siguientes, de lo que podría ser. Ahora, no necesariamente, Lilibet, tú vas a ejecutar el presupuesto 100%, porque hay variaciones, y por eso lo revisamos. Pero si te acercas un 95, un 90%, y especialmente en los gastos, en esos gastos que son de lo que te puedes desbordar, ¿verdad? Tú vas a tener un presupuesto exitoso. Y también, obviamente, los ingresos. Claro, por supuesto. Y una de las ventajas que tiene el presupuesto, no solo para las personas, sino también para los emprendedores, es que te ponen blanco y negro dónde está ¿dónde vamos a cortar? Hay problema en la casa. Mire, por esta razón, yo que soy vendedor no tengo una comisión los próximos 3 meses por tal o cual motivo. Porque el producto no ha llegado, y si no ha llegado no lo vendo, y si no vendo no tengo comisión. Ok, perfecto, mira. En esta línea cortamos, en esta línea cortamos, en esta línea cortamos. Cortamos la grasa, como le llaman. Pero también le sucede al emprendedor. Ok, la estructura de mis gastos, ni siquiera de mis costos, de mis gastos, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Es este. Ok, ¿dónde yo tengo la mayor parte de gastos? En esta parte. Entonces, ahí vamos a empezar a cortar. Si tú quieres tener una estrategia, por ejemplo, de ahorro, le llaman cost saving, como se llama, de ahorro de costos o de gastos, tú sencillamente no te va a poner en el 1% de tus gastos. Tú te vas a donde está la grasa, donde tú puedas cortar. Entonces, de repente, electricidad. Es decir, ¿qué está pasando con muchos? Y estoy hablando muy rápido, me detiene. ¿Qué está pasando con muchos emprendedores, con muchas personas? Comienzan el emprendimiento, tú tienes te está yendo bien porque tú asesoras, que sé yo qué cuándo, y de repente te quieres poner una oficina. ¿Tú sabes la cantidad de gastos fijos que genera una oficina? Y si cuando tú lo pongas en un presupuesto, tú te vas a dar cuenta, espérate, no. Pero si no lo haces en presupuesto, te dicen, no, pero de repente te das cuenta. Y después, correcto. el palo está dado, como dicen, entonces te enteras de lo que eso costaba. Correcto. Entonces a mí me está yendo bien porque yo sé coser, a mí me está yendo bien porque yo vendo ropa, a mí me está yendo bien que sé cuándo. Ok, perfecto. Lo estoy haciendo en la casa. Pero de repente nos coge con irnos a un local. Y eso aniquila porque necesitas mucho dinero que no necesariamente vas a producir. Y quizá menos ahora, cuando las redes dan un nivel de exposición importante, más penetrante, dirigido y certero. Vámonos a la pausa. Regreso hablando de finanzas personales en su programa Avanza con el señor Perelló, tan querido en todos los medios, porque es una persona bastante desprendido para aportar conocimiento. Qué bueno tener gente así como tú, Perelló. Perelló, mira, después de la pandemia siempre decimos que, ¿verdad?, todo cambió, pero sí, realmente este punto de que empezamos a tener oficinas en la casa, trabajar online, hace que estés mezclando de manera práctica la parte personal con la parte laboral, y hay gastos que se mezclan realmente, y eso tiene pro y contras en cuanto a finanzas personales. ¿Has reflexionado un poco al respecto? Sí, mira, realmente lo que te va a proporcionar trabajar en la casa es, para algunos negocios, es ahorro. Ahora,
es importante. Si tú vas a poner tu negocio en la casa, el negocio tiene que tener su propia personalidad. Tiene que tener su contabilidad, tiene que tener sus cuentas. Oye, eso es importante. Tú tienes que tener una cuenta para el negocio, como bien tú decías ahorita, la tarjeta, Lili. Tu cuenta para el negocio y tu cuenta personal. Tú no puedes utilizar el dinero en el bolsillo y sacar constantemente como si estuviera vendiendo, no quiero menospreciar ni mucho menos, pero si estuviera en el mercado vendiendo plátano, ¿verdad? Donde siempre y te dicen la mujer, mira, dame para la comida, y tú sacas de ahí mismo. No. Tú estás en tu casa, pero una cosa es el negocio con su propia personalidad y otra cosa es el dinero. De hecho, una de las recomendaciones para una persona que emprende es que se ponga un salario. Ponte un salario. Entonces tú te pagas, incluso tú te puedes dar avance de salario. Perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando llegue el 15, si te pongo un número cualquiera bastante pequeño, si tú ganas 50 y te diste 25 de avance, cuando llegue el 15, tú te pagas 25 nada más. Tú te puedes poner una... Es decir, es manejar totalmente separado una cosa de la otra. Ahora bien, está en la casa, con todas las ventajas que puede tener, pero como tú dices, tiene desventajas. Ahora, para tú resolver eso, tú sencillamente lo que tienes que hacer es buscar un área en tu casa. Tienes que buscar un área. No podemos estar y que, ok, porque estoy en la casa, estoy trabajando en el comedor, ese tipo de cosas, y están sonando los calderos por allá, una cosa, y oliendo esta cosa. No, tienes que buscar un área en tu casa para eso. Un área donde tú dejes esas dos facturas ahí arriba y te vayas para allá y no venga un muchacho y lo desbarate, o no venga y empiezan a recoger este hombre regando y cosas. La pinte, conocemos el caso. Correcto, ¿eh? Este hombre regando, que se y tú, no me lo muevas. Es decir, eso es importante. Tener un área en la casa organizada. Tú tienes que manejar de alguna manera el conflicto que eso va a generar en la familia, sobre todo si tú no eres solo. Se genera un conflicto, porque hay áreas que antes eran para una cosa que tú la estás usando para otra. Tiene que tener el apoyo de la familia y la conciencia. Una de las cosas, yo siempre recomiendo a la gente que además de los ingresos que tienen, trabajando como trabajamos, ¿no?, que se busque la manera de generar ingresos extras con un plan B. Un plan B que es esa actividad que a ti te gusta mucho y que tú puedes generar ingresos a través de ella. Y ese plan B se hace todavía más exitoso si la familia se involucra. Porque es un hobby, es algo que tú disfrutas. Entonces, si tú puedes involucrar a la familia, es mucho mejor. Y lo mismo pasa con eso cuando tú trabajas en la casa. Que las ventajas, de nuevo, está en el hecho de que tú te ahorras muchísimo dinero. Es decir, tú estás usando la misma luz de la misma luz personal, aunque lo produces tú, pero la misma luz, tú no pagas alquiler, probablemente ni siquiera tengas una secretaria, porque como hablábamos fuera del aire, tienes una reunión y haces uno de estos espacios de coworking, te vas a ellos. Es decir, muchas formas, ¿cómo decirte? Una de las principales ventajas es el ahorro que tú vas a tener con respecto a eso. Hay otras desventajas, pero bueno. Tocaste varios puntos muy interesantes. Dentro de ellos, el tema del salario. Lo pusiste como recomendación. Yo quiero ser un poco más directo y quizás más firme al respecto. Yo creo que el salario es una obligación para las finanzas personales, incluso para las finanzas del negocio. Todo el que tenga negocio. Uh-huh. Porque es la forma más eficaz de que realmente no se mezclen las cosas. Uh-huh. Y te ayuda a tener la disciplina realmente. Es muy difícil cuando tienes los negocios personales que tú veas el dinero ahí y tú no sabes lo que tú vas a tomar de ahí, tú tienes una idea, pero de acuerdo a tu necesidad o al problema del momento, pues bueno, déjame resolverlo. Van a haber muchos descuadres. Entonces, ahí hay que trabajar con el salario. Ahora, para ponerse el salario, también hay que analizarlo muy bien, porque no es el que tú quieres. Y hay mucho, demasiado tiene que ver el estudio del presupuesto del negocio. Cuando tienes un negocio. Sí. Y entonces, en ese sentido, hay que ponerse un salario moderado para dejar las reservas y todo eso. O sea, que quería llamar la atención con el tema del salario porque lo veo como una obligación. Ahora bien, hablando también ya
negocio en casa o no en casa, pero en la finanza personal, las personas que tienen pareja y viven con su pareja, ¿puede darnos algunos tips sobre las finanzas entre parejas? ¿Algunas recomendaciones? Hay un libro, que se llama, lo tengo en el carro incluso, Cuentas Claras, Relaciones Largas o algo así, no recuerdo cómo es un libro de español. Cuentas Claras, Relaciones Largas, no recuerdo exactamente. Mira, las finanzas en pareja, especialmente si emprenden, es bastante fácil en la medida en que los objetivos son los mismos y que la comunicación es constante. Tanto para una pareja común como para una pareja emprendedora. Si los objetivos son los mismos, si se está trabajando y los esfuerzos que se realizan son los mismos, y hay una comunicación, no va a haber mucho problema. Ahora, mientras más claras están las cuentas, más éxito o mayor éxito va a tener ese proyecto de familia, de relación, ¿verdad? Y eso supone que tú, por ejemplo, en el caso de las familias normales, de las parejas que trabajan los dos, establezcas en el presupuesto cuál es el porcentaje de aporte de cada uno. Tú haces el presupuesto total. ¿Cuánto se necesita? Se necesitan tanto. Tú aportas, yo aporto. Ahora, no dividimos eso entre dos. No dividimos es porque no ganamos igual. Pues puede estar la coincidencia de que ganemos igual. Perfecto, maravilloso. Pero si lo dividimos entre dos, ese monto que gastamos mensualmente, tú vas a tener, Lilibet, por ejemplo, que ganas 60 y son 100 que gastamos, tú vas a tener que aportar 50 y te quedan apenas 10, ¿no? Y yo que gano, lo puse así, ¿verdad? Porque un ejemplo, que gano 100, voy a aportar 50 y me quedan 50. ¿Ves? ¿Quién va más forzada? Tú. Claro. Entonces, de manera proporcional, tú estableces, de hecho, en una página, en una hoja electrónica que yo tengo, es bastante simple. Tú pones salario de cada quien, gasto y determina qué porcentaje pone cada cual y cuánto es el monto que debe poner. Porque no, de nuevo, debería ser un aporte proporcional al ingreso de cada quien. No debe ser lineal, es decir, dividirlo entre dos, no. Claro, eso, si se ponen de acuerdo y lo dividen entre dos, aunque sea la situación esa, y les parece bien, fantástico, porque una de las cosas que tienen las finanzas personales, a diferencia de las finanzas del negocio, ¿no?, es que te funcionan como tú lo determines, siempre y cuando tú no gastes más de lo que te ingresa. También poner el ejemplo de cuando hay uno en la pareja que se encarga de la casa, está en el quehacer del hogar, que puede ser el hombre o la mujer, y muchas veces quien va a la parte productiva y trae el dinero puede sentir que se puede dar el permiso de poder tener más caprichos o unos gastos quizás inconsultos con la persona que está en la casa, ocupándose de la casa. ¿Tú sabes cómo se llama eso, verdad? ¿Cómo? Infidelidad financiera. ¿Cómo? Eso es un término estudiado de infidelidad financiera, de donde una de las personas se cree que tiene derecho a gastar el dinero sin el consentimiento, el dinero de la pareja, sin el consentimiento del otro, o ni siquiera el dinero de la pareja. Es decir, yo tengo mi presupuesto. Acuérdate que cuando una gente se casa por comunidad de bienes, es una sola persona. Así que tus deudas, no te iba a hacer a ti, tus deudas serían las mías serían las tuyas. Entonces, si yo tengo 3 tarjetas de crédito, cada una de 150,000 pesos, y las tengo reventadas, 450,000, y eso sigue creciendo, y ya tengo problemas y tengo esa deuda es de los dos. Y pueden perseguir, con tarjeta de crédito no tanto, pero con otras deudas, podrían perseguir los bienes del matrimonio. Entonces, yo lo mantengo escondido y sencillamente no te digo nada, y a eso le llaman infidelidad financiera. Y por eso es lo que te decía, la comunicación y los objetivos comunes, tanto para emprender un negocio en pareja, como para desarrollar un proyecto de vida ya de familia, son fundamentales. Sí, y bueno, y siguiendo ese ejemplo, pero yo quería llamar mucho la atención de que el trabajo en la casa es un trabajo bastante fuerte, un trabajo grandioso, y ojalá que sea por elección cuando se dé. Y
que me gustaría, sí, que la gente lo asuma como que tiene el mismo valor del que trabaja fuera de la casa y también trae el dinero. Porque, repito, sí sé que hay muchos casos de que quien está fuera y trae el dinero entiende que tiene más derecho sobre esos bienes patrimoniales de la comunidad que quien está en la casa, y no es así. Sí, y eso es cuestión cultural, incluso de educación, ese tipo de cosas, y buen mensaje que das, porque definitivamente el que ha vivido solo sabe lo que es manejar una casa. ¿No? Y le voy a decir algo, en pandemia, a mí me gusta la cocina, me gusta mi casa, estar con mis hijos y todo, pero como cuando fue una necesidad, fue por obligación y pasamos tanto tiempo haciendo todas las comedias y todo, yo me di cuenta que en la vida hay dos cosas infinitas: el amor de Dios y los oficios. Sí. Vámonos a la pausa. El programa avanza, hablando aquí con César Perelló, y nos comentaba en el tema de hoy, que es finanzas personales, sobre una herramienta bien interesante que él tiene, que es una hoja. Cuéntame de eso un poquito, Perelló, de este documento que tú mencionabas anteriormente. Bueno, es bastante simple, es bastante tiene unos cuantos añitos que me gusta decir que yo la desarrollé. Entonces, de vez en cuando como que la vanidad es una hoja de Excel donde tiene, por ejemplo, un cuestionario donde tú determinas cuál es tu situación económica, es decir, si estás en olla, si estás bien, si vas camino a la olla. Si estás en sartén. Sí, hay un puntaje. Incluso al final hay donde dice que no hay nada que hacer contigo. Ay, Dios mío. Sí, porque hay gente, cuando tú sacas un puntaje grande, un 8, 9, ahí tú sencillamente no hay nada que hacer. Mire, buen día para hablar de esa hoja, porque hoy es martes. Sí. De un viernes que tú no puedes hablar de eso. No. Pero mira, una de las cosas interesantes es que la mayoría de las personas que acuden a mí o a Diego Sosa, en su momento Alejandro, es gente que está desesperada. Joaquín Disla, es gente que está desesperada. Nadie acude a ti en el momento previo o en el tiempo antes, por ejemplo, de emprender un negocio, para desarrollar un plan que le permita determinar si ese negocio es viable o no. Nadie lo hace. La gente te dice después, mira, pero yo tengo este problema con el negocio, que espérate, ya el palo te da, oye, yo no puedo, ¿verdad? Pero esta hoja electrónica, que tiene el presupuesto bastante simple, muy simple, porque yo regularmente, recuérdense que yo soy contador, los contadores somos muy simples: débito, crédito, ya. Entonces, es bastante simple: ingresos y gastos. ¿Y cuánto te queda tu balance? Por ejemplo, para calcular un préstamo, bastante parecido, bastante simple. Tú pones la hoja, te hace una tabla de amortización para préstamos hipotecarios. Tiene también ¿cuál es el impacto de hacer abonos extraordinarios a tu préstamo hipotecario? Buenísimo. Cuando tú haces ese ejercicio, te das cuenta que en un pago mínimo cada año, tú te ahorras todo el dinero del mundo. Porque los préstamos hipotecarios, que son sobresaldo insoluto, recuerda que tú los primeros meses, los primeros años, si el préstamo es de 10, si el pagaré de 10, tú pagas 400, 500, 600 pesos de capital y el resto es intereses. Entonces, esa hoja te lo da el aporte de cada una de las personas, de la pareja, de cuánto debe ser determinado, obviamente, por el presupuesto previamente hecho, y una serie de cosas más que cómo crear un fondo para emergencia. ¿Recuerdan el ejemplo ahorita del fondo para emergencia? Claro. Es decir, ahí está bastante claro cuánto deben ser tus aportes. Si tú quieres hacerlo a 6 meses, a 12 meses, a un año, tú vas cambiando las cantidades. Y obviamente sabemos la generosidad de Excel, cuán fácilmente nos produce escenarios. Y ahí está disponible para las personas. Entonces, ¿dónde está disponible? ¿Dónde va a estar disponible? Tú sabes que Lilibet me ha puesto a mí en esto de nuevo, y ella me dice que se puede poner en la página, en el perfil de Instagram. Lilibet, ¿cuándo va a estar disponible este enlace? Me comprometo a que Perelló tenga ese documento en su página mañana. Mañana. El Instagram es... Perelló-César, la gente le dice rayita de abajo, pero Perelló-César en Instagram, y ahí va a estar, ¿verdad? Así que se mantienen abriendo el Instagram de César y ahí lo van a ver próximamente. Evalúense pronto, señores, porque vamos a ser sensatos. El viernes no se van a evaluar. O sea, hoy martes, mañana miércoles. El jueves no creo. Yo creo que mañana es el día.
Y esa herramienta yo creo que es sumamente útil. Hay muchísimas herramientas de tecnología que funcionan, que ya están creadas, que perfectamente pudieran servir, como tú mencionabas ahorita, Mint, hay otros, Expensify, hay muchísimos. Ah, sí, esto es para personas simples. Pero, los que necesitan algo más desarrollado, obviamente Mint es muy buena. ¿Cuál es la otra que se me olvida ahora? Pero tú buscas sí mismo. Sí, en Google se pueden conseguir muchísimas, pero creo que ahí, esa que tú mencionas es simple y bastante rica también en la información que le puedo ofrecer a la gente, incluso con las finanzas se te controla la respiración. de pareja. No es broma. Tú te das cuenta de todo lo que te controla eso. Y es fantástico, ¿no? Pero Sí, obviamente, como yo soy tan simple, yo más o menos. Buenísimo, mejor. Y una pregunta, Perello, ¿qué tú recomendarías, qué hábito tú recomendarías para que la gente gaste menos? Porque ya tenemos presupuesto, ya yo sé cuánto me ingresa, pero ahora ¿cómo yo me manejo para gastar menos? Mira, eso ya no tiene que ver con finanzas personales. Porque yo te podría decir, bueno, cambia de estilo de vida, que sé yo qué, pero eso tiene que ver contigo, tiene que ver con amor propio. Tal vez mi esposa que anda por ahí, que tú la invitaste, Luis, ella no quiso, era buen momento para que ella entrara ahora, porque eso tiene que ver con el amor propio. Es decir, tú vales como persona. Y si tú vales por el teléfono que tienes y no ves el teléfono como un medio de comunicación, ¿verdad? Vas a querer tener el último, porque eso es lo que te hace sentir bien. Pero el último de hoy, el más nuevo de hoy, te ha quedado mañana. ¿Ah? Como los zapatos, como los carros, es decir, eso ya más sale del ámbito de las finanzas personales. Vivir un estilo de vida acorde con tus ingresos es fundamental, pero es difícil decírselo a la gente, porque la gente está en una vorágine de competencia, de que yo soy esto, yo soy lo otro. Ahora con estas nuevas composiciones que le llaman musicales, yo a mi edad, a mis 60 años, esos códigos no los leo bien, no los descodifico, pero le llaman música. Entonces, si tú te fijas, lo que dicen constantemente tiene que ver con sexo, con desborde, con una serie de cosas más que... Y algunos le llaman arte. No han llegado ahí. No han llegado ahí, no, Luis, no ha llegado ahí. Yo tenía discusiones con gente respetable que me dice que el arte es tan abstracta que cualquier cosa. Digo, no, excúsenme, no. Yo creo realmente, mira, y de nuevo, son cuestiones generacionales. Yo creo que no creo que esté bien ni que esté mal, sencillamente yo no lo codifico, no lo codifico. No, pero me encanta que menciones eso, de que lo de gastar tiene mucho que ver con esa parte personal, porque muchas veces ese presupuesto personal no se cumple porque estamos gastando más de lo que ingresamos y gastamos más de lo que ingresamos sin necesidad real. Y no confundan, para que no piensen mal de mí ni digan nada malo, recuerden lo que yo siempre les digo, que una vez me dijeron en Santiago, me dijo un muchacho, pero yo Cuidado, no Santiago. se puede. Santiago es formidable. Santiago está en todos lados aquí defendiendo su ciudad corazón. Oye, presente, Santiago, preciosa ciudad, Santiago. La más bella ciudad, una de las más bellas. Muy bien. Sin lugar a dudas. Sigue así. Para no calentarme. Más te vale. Me dijo ese muchacho, pero yo mi doble sueldo me lo bebo. Yo ahorro todo el año, pero el doble sueldo mío, desde que me lo dan, yo me lo bebo. Lo gasto, lo despilfarro. Y he ahorrado todo el año. Me dice, ¿sabe por qué? Porque no se puede vivir en la miseria por temor a la pobreza. Hay que vivir hoy. Vamos a ahorrar para el futuro, pero hay que vivir el presente. Ahora bien, sí quiero resaltar, pero y recordarle a los escuchas que vivimos hoy en un mundo donde los algoritmos nos tienen cada vez más estudiados y cada vez conocen más de nosotros y van a conocer más de nosotros mismos, al punto de que nos van a bombardear cada vez más con cosas que ni nosotros mismos sabemos que nos iban a interesar. Entonces tenemos que tener cuidado simplemente, no es que hay que tener miedo ni nada de esto, porque los algoritmos se aprovechan las cosas positivas, pero sí saber que del otro lado del teléfono hay intereses económicos. Son muy pocos los intereses que no son económicos, digamos, sin fines de lucro. Y ya nos tienen estudiados, o sea, todos nuestros patrones. Entonces, es difícil, pero es verdad que sí estamos en una generación
que es más propensa al gasto y al día a día, pero es que tenemos un bombardeo muy estratégico, muy grande, a toda hora, que viene envuelto de cosas que nos gustan y es más difícil. Yo quiero la verdad que decir que entiendo que este riesgo es muy grande, pero decirle que va a ser más elevado, porque la inteligencia artificial, que todos los días viene más evolucionada y las cosas que se están diciendo de la misma, pues son increíbles en términos de indescifrables. Uno de los aspectos muy importantes con lo que viene la inteligencia artificial es precisamente en bombardearnos más con lo que incluso está en nuestro consciente y subconsciente. Y eso puede afectar nuestras finanzas personales. Definitivamente la va a afectar. Pero mira lo que pasa con eso, ya me imagino que estamos finalizando. Mira lo que pasa con eso. Yo vengo de una generación que tenía puntos de referencia, no de referencia, sino tenía la contraparte. Mientras nos matamos bailando la jamaquita de Villalona, oye, méseme Juanita en tu jamaquita. Mi generación, yo y un grupo más, teníamos a Alberto Cortés del otro lado dándonos canciones y poemas que nos formaron como personas. Ese balance no existe ahora. Y lo que tú dices de ese bombardeo, eso es solo el bombardeo. Es decir, cubrirse de ese bombardeo que 360 es casi imposible. Porque ni siquiera, como tú dices, ni siquiera tenemos arte. Es decir, oye, olíamos a Wilfrido cantando unas cosas y bailando y nos desfifarrábamos, como decimos nosotros, pero al otro lado estaban Serrat, Cortés, Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, una serie de artistas que nos formaban y nos alimentaban el alma. Y los otros era para ripiarnos en las cosas. Ese balance hoy no existe. No, sumamente entendido. Bueno, aquí antes de cerrar me gustaría, pero yo a ver si tú pudieras dar alguna recomendación práctica que las personas que nos escuchan pudieran implementar hoy mismo rápidamente para tal vez revisar cómo van sus finanzas o mejorar sus finanzas. ¿Hay algo así? Un tip. Es bastante simple. Señores, usted tiene su esposa, ¿verdad? Cómprese una botella de vino. ¿Ah? O una Jumbo, dependiendo de su gusto. Dependiendo del presupuesto, señores. Siéntese correcto y diga, mira, ganamos tanto y vamos a gastar en tanto. Y nos quedan tanto. De eso que nos quedan, vamos a abrir una cuenta de ahorro para un fondo para emergencia. O, por ejemplo, no nos quedan, estamos cruzados. Corta aquí, corta allá. Y es bastante simple. Ese es el principio de todo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Perelló, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz. Si me dejan aquí hablando. Gracias, esperamos volver a tenerte muy pronto. Y bueno, las personas que nos escuchan, muchas gracias también por acompañarnos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.